de infante, niña, niño, adolescente, infanticidio y narcotráfico o sustancias controladas, doctor. Perfecto. Entonces, ¿qué significa esto? Que para la emisión de las resoluciones establecidas en el artículo 239 y 3, y incisos 3 y 4, no se necesita una audiencia pública. Esa es una excepción al principio de oralidad. Ahora, también se aplica este articulado, esta permisión del Código de Procedimiento Penal cuando se puede aplicar un criterio de oportunidad previsto en el parágrafo 1 del artículo 308 del Código y que disponga la ratificación, modificación o revocatoria de una medida de protección especial en favor de la víctima. ¿Qué es el criterio de oportunidad? Ya lo hemos visto, el criterio de oportunidad es una excepción a la obligatoriedad que tiene el Ministerio Público de perseguir la comisión de delitos para preparar el caso para un juzgamiento posterior en la etapa oral. ¿A qué se refiere las medidas de protección especial? Se refiere a los delitos previstos por la ley 348, que se refieren a cuando son las víctimas la mujer, los adolescentes y los niños, niña, adolescente. Entonces, cuando se inicia un proceso, el fiscal puede determinar de que existan medidas de protección y estas son varias. Puede ser el alejamiento del agresor del seno del hogar, el hecho de que los niños permanezcan con la persona que es víctima de ese hecho y varias otras medidas de protección especial. Entonces, para determinar este tipo de medidas de protección especial, sí es necesario una audiencia en la cual se va a discutir cuáles son los pormenores, por qué se ha emitido este tipo de protección y cuáles son los fundamentos para la ratificación, modificación o revocatoria establecida por la medida dispuesta por el fiscal inicialmente. Las resoluciones serán emitidas en audiencia, como ya lo hemos manifestado, serán fidedignamente transcritas. Ahí tenemos también lo que ya hemos adelantado, de que no es una resolución escrita, sino es la transcripción de una resolución emitida oralmente. Entonces, las resoluciones serán emitidas en audiencia, serán fidedignamente transcritas por la secretaría por la secretaria o el secretario del juzgado o tribunal en el sistema informático de gestión de causas, dentro del plazo de 24 horas de su pronunciamiento. Serán requisitos de toda resolución judicial, por supuesto, la indicación y número y materia del juzgado o tribunal, la individualización de las partes, el lugar y fecha en que se dictó, la firma digital de la jueza o del juez o su aprobación mediante ciudadanía digital. Esto es muy importante porque puede pasar, mejor dicho, que en los juicios de tipo virtual no se concentren los jueces y cada juez puede estar un tanto distante del lugar que está el otro. Entonces, como no pueden suscribir el acta donde se ha transcrito la resolución, entonces pueden hacerlo por la misma vía digital con su firma, con una firma digital, con la cual darán toda la validez a esa resolución. Fundamentaciones. Las sentencias y autos interlocutorios serán fundamentales, los de hecho de derecho en que se basan sus decisiones y el valor otorgado a los medios de prueba. ¿Qué significa? Que en el sistema acusatorio en el cual se desenvuelve nuestro proceso penal, es obligación de los jueces expresar
los motivos por los cuales han llegado a la decisión de condenar o absolver al imputado. Tienen que hacer una narración, el valor que se les ha otorgado a las pruebas y hacer una valoración en forma conjunta y armoniosa de todo el conjunto de pruebas que han desfilado por su vista, en su presencia, y que han escuchado. Se refiere a los documentos y a los testigos. Entonces, no puede haber una sentencia que carezca una motivación o una fundamentación, y tampoco una narración del valor que se está otorgando a los pruebas. Cuando se da esa posibilidad, entonces esa circunstancia es motivo de apelación restringida y el proceso puede ser anulado, ya sea total o parcialmente, porque cuando la apelación restringida sube para su revisión ante el Tribunal Superior y el Tribunal Superior advierte que hemos expresado los motivos en los que basa la decisión y que no se ha otorgado un valor a los medios de prueba, entonces el juez superior o el Tribunal Superior devuelve el expediente anulando esa sentencia y le dice al juez de origen: señor de origen, su decisión no tiene una fundamentación correcta y tampoco tiene una narración de la valoración de la prueba. Así que cumpla con esos requisitos, y si es que la parte vuelve a apelar de esa su decisión, entonces nuevamente elevarán obrados ante el Tribunal de Apelación. Esto es sumamente importante, y alrededor del 80, yo diría de entre el 75 y 80% de las apelaciones restringidas se basan en este motivo, es decir, en la falta de fundamentación y la falta de la narración del valor que se ha otorgado a los medios de prueba. Entonces, es muy importante. ¿Por qué? Porque porque el imputado tiene que saber, tiene que tener conocimiento del por qué el juez, el juzgador ha procedido de esa manera, en el supuesto que lo hayan condenado. ¿Cuál es la fundamentación? ¿En qué se funda el juez para determinar su condena? ¿Y cuáles han sido los medios probatorios que lo acusan, que han determinado primero que el hecho se haya producido y que él sea el responsable? Por eso que si no existiría la motivación de la decisión y no existiera el valor que se ha otorgado a los medios de prueba, el imputado no va a saber, no va a conocer y menos va a tener la posibilidad de materializar su apelación restringida, porque no va a tener los motivos a los cuales atacar para que en el Tribunal Superior pueda decidir y anular la sentencia. Y eso afecta directamente a qué derecho, a qué garantía procesal y constitucional, al derecho a la defensa. El imputado tiene que conocer cuál ha sido la fundamentación de la sentencia, cuál ha sido el valor de la prueba, qué medios el juez ha considerado que apoyan, fundamentan su decisión. Y conociendo estos, recién él puede redactar, puede hacer su apelación restringida para que pueda ser considerada por el superior en grado. Antiguamente, cuando estábamos en otro sistema mixto del anterior Código de Procedimiento Penal, que ustedes no lo han conocido, el juez pues hacía una sentencia de 45 páginas, pero en la primera parte citaba que a fojas tanto se ha presentado la acusación, a fojas tanto se ha presentado el imputado o el procesado a prestar su declaración, a fojas tanto se ha presentado la prueba, y las pruebas eran narradas, pero no existía una fundamentación del por qué se estaba acusando y por qué se llegó a esa determinación de que el imputado era culpable.
y tampoco existía la ponderación, la valoración de la prueba. Pero ahora no, ya. Por eso la segunda parte de este articulado señala, la fundamentación no podrá ser reemplazada por la simple relación de los documentos o la mención de los requerimientos de las partes. De ahí está claro. Entonces, cuando se incurre en esta anomalía, entonces está ya dando lugar a una apelación restringida y una posterior anulación del fallo. Explicación, complementación y enmienda. El juez o tribunal de oficio podrá aclarar las expresiones oscuras, suplir alguna omisión, puede haber omitido alguna característica de la sentencia, alguna formalidad, o corregir cualquier error material o de hecho contenidos en sus actuaciones y resoluciones. Y esto es lo vital, siempre que ello no importe una modificación esencial a las mismas. Es decir, lo que algunos abogados todavía despistados pretenden que por vía de una explicación, complementación, enmienda, se tenga que modificar sustancialmente el sentido de la resolución. Por decirles, se ha emitido una sentencia de carácter condenatorio, pero en criterio del abogado no se ha procedido a aclarar ciertas expresiones oscuras. Hay oscuridad en el fallo, dice, y tenía que suplir el juez tal omisión. Se ha omitido esta circunstancia. Y en todo caso, corregir ese error, y no lo ha hecho. Por lo tanto, dice, esa sentencia condenatoria no tiene validez. Por lo tanto, tienen que, en vía de explicación, complementación y enmienda, cambiar el sentido de la sentencia. Era condenatoria. No, señor juez, tiene que absolver. Porque hay expresiones oscuras, se han omitido algunos detalles del fallo y no los ha corregido en su oportunidad. Semejante descaro, porque la explicación y complementación y enmienda no tiene ese sentido. Ahora, esta primera parte de este articulado significa que el juez de oficio puede hacerlo cuando ha advertido efectivamente que hay un concepto no aclarado en la sentencia, o que hay que suplirlo, o que hay que corregir. Antes de que se notifique con esa sentencia y dentro del plazo de 24 horas, el juez puede proceder a esa explicación, complementación y enmienda. Pero si no lo hace, las partes pueden solicitar esa misma explicación, complementación y enmienda de las sentencias, para lo cual tienen el plazo del primer día hábil posterior a su notificación. Ustedes me preguntarán, pero doctor, usted ha dicho que los fallos se notifican en la audiencia una vez pronunciadas, efectivamente, pero ya hay una cierta costumbre procesal de que simplemente los jueces dictan en vía oral la parte resolutiva del fallo. O sea, no emiten la resolución en su integridad, porque hay dos partes en un fallo. Es una parte dispositiva, una parte considerativa y la parte resolutiva. En la parte considerativa están todos los antecedentes del caso. Está lo que estamos expresando ahora, ¿no? La fundamentación de la sentencia. Se encuentra también la valoración de la prueba. Y en la parte resolutiva se encuentra ya el fallo como tal, es decir, ya la declaración de condena o absolución del caso, del imputado. Entonces, esa primera parte se reservan los jueces o el juez y dice, bueno, vamos a emitir la parte resolutiva de la sentencia y vamos a señalar audiencia para el día, por un par de días o 3 días, para emitir ya la sentencia, para leer la sentencia en forma completa.
Entonces, por eso es que después de que se ha leído en su totalidad el fallo, recién empieza, y ya han sido notificadas las partes, recién empieza a correr ese plazo de las 24 horas o del primer día hábil que dice la ley, posterior a su notificación, para que puedan interponer los recursos que la ley concede a la parte perdidos. Si no está claro, me interrumpe nomás. Pero de todas maneras, a momento de explicar o de tomar en cuenta ya el juicio oral y en el juicio oral la sentencia misma, entonces vamos a volver a ver este tema ya con mucho más detenimiento y con mayor detalle. Ahora solamente estamos viendo los actos y las resoluciones que operan dentro del proceso penal. Resolución ejecutoriada. El artículo 136 refiere: las resoluciones judiciales quedarán ejecutoriadas sin necesidad de declaración alguna, cuando no se hubiesen interpuesto los recursos en los plazos legales o no admitan recurso ulterior. ¿Qué acontecía con anterioridad? Acontecía de que el juez no consideraba una resolución ejecutoriada mientras no haya un decreto escrito, formal y concreto y objetivo en el legajo procesal. Según la interpretación de algunos jueces, decían tiene que existir un decreto en el expediente, si ustedes quieren, que ahora ya no lo denominan de esa manera, que se indique de que al no haberse interpuesto el recurso correspondiente contra la sentencia dentro del plazo otorgado por la ley, se declara la ejecutoriedad de la misma. Pero eso no es correcto, porque la ejecutoria no es un aspecto de hecho, sino de derecho, opera automáticamente por no haberse interpuesto los recursos que la ley franquea en el plazo establecido por ley. Y por eso la norma señala sin necesidad de declaración alguna. Pero frente a algún pedimento, el juez lo rechaza manifestando de que no existe declaración de ejecutoria expresa, entonces ustedes ahí pueden pedirle que revise este articulado del 136 y que dé curso a su petición sin necesidad de que declare la ejecutoria de la sentencia. Ahora, por supuesto que la sentencia también puede ser ejecutoriada por el hecho de que se hayan utilizado los recursos que la ley franquea, vale decir, la apelación restringida y la casación, y a ambos recursos le haya salido en contra. Entonces el expediente, el legajo procesal, ha vuelto al juzgado de origen que emitió la sentencia y por lo tanto ya queda ejecutoriada, está ya ejecutoriada. Pero el sentido de esta norma es de que no hay necesidad de una declaración expresa de su ejecutoriedad. Copia auténtica. En el artículo 137 señala: el juez o tribunal conservará copia auténtica de las sentencias, autos interlocutorios y de otras actuaciones que considere pertinentes. No sé si hay alguien que haya hecho su práctica o está haciendo su práctica en algún juzgado de los tribunales de justicia. Hay un libro que se llama el de Tomas de Razón, y ahí es donde se van acumulando todos los fallos en forma escrita para conservarlos en caso de que sea necesario o en caso de que alguna de las partes necesite una copia de ese fallo. Ahora, la norma señala: cuando el original sea sustraído, perdido o destruido, la copia auténtica adquirirá ese carácter. Cuando no exista copia auténtica de los documentos, el juez o tribunal dispondrá la reposición mediante resolución expresa. ¿Qué significa esto? Entonces, significa de que ante la solicitud de una de las partes que se le dé copia
o fotocopia legalizada de tal fallo y revisen y advierte el secretario de que no existe ese documento, entonces el secretario informará al juez y el juez, basándose en el informe del secretario, dispondrá la declaratoria de pérdida o destrucción de ese documento y ordena la reposición de ese documento. Entonces, ¿qué se debe hacer? ¿Qué trabajo se debe hacer? Se debe notificar a las partes para ver si las partes tienen alguna copia que hayan anteriormente obtenido del fallo que se tiene por perdido, por extraviado o destruido. El secretario, dice la norma, expedirá copias, informes o certificaciones cuando sean pedidas por una autoridad pública o por particulares que acrediten legítimo interés en obtenerlas, siempre que el estado del procedimiento no lo impida. Yo no estoy muy de acuerdo con este precepto, porque en primer lugar no hay una restricción para la autoridad pública para que pueda obtener los informes, las copias o certificaciones que así lo requieran. Pero sí para los particulares que dicen que acrediten legítimo interés. Puede ser de que esas copias de informes o certificaciones puedan ser obtenidas por una entidad pública para iniciar un juicio penal contra ex persona. Pero esa ex persona necesita también esas copias o fotocopias, ya sean de los mismos fallos que ha obtenido la autoridad pública para poder asumir su defensa. Pero el juez le dirá a usted qué interés legítimo tiene para obtenerlas. Y le negará, entonces eso está yendo en contra de su derecho a la defensa. Porque generalmente hacen eso en los tribunales. Les dicen, no, usted tiene que acreditar un interés legítimo. ¿Y cuál es el interés legítimo? El que tenga que tener una relación con este proceso. Y esa es una discusión que hasta ahora pervive. Pero ya ha habido una especie de amplitud, de elasticidad en esta norma, y ya se están empezando a emitir también los informes, las copias o certificaciones, sin que el interés legítimo que establece la norma, que exige la norma, sea tan gravitante, tan secante, tan estricto que el interesado, es decir, la persona que quiere obtener esos documentos, tenga que primero acreditarlos. Bien, ingresamos ahora al tema de mandamientos. ¿Qué son los mandamientos? No son más que órdenes emitidas por la autoridad correspondiente para el cumplimiento de determinada diligencia. Por ejemplo, en un caso de una aprehensión, el juez no va a ir a prenderlo al imputado en forma personal, porque para eso tiene la cooperación de la policía, de los organismos de represión, que por supuesto corresponden a un poder ejecutivo. El juez que pertenece al órgano judicial, entonces tiene que simplemente atenerse a juzgar el caso. Y todas las órdenes que pueda emitirse a manera de coerción, tiene que encomendar su ejecución a funcionarios del órgano ejecutivo. Esto se da por la trilogía que existía con anterioridad establecida por Montesquieu, ¿no? La separación de poderes. Es decir, el órgano legislativo, ¿qué hace? Pronuncia la ley. El órgano ejecutivo o judicial, ¿qué hace? Cumple con la ley. Tiene que administrar el cumplimiento de la ley. Y el órgano ejecutivo tiene que hacer cumplir esa ley o hacer cumplir las determinaciones emanadas por el juez. Bueno, ahora se ha incluido ya el órgano electoral, que bueno, nada tiene que ver con los casos que nosotros vemos, ¿no? A manera de proceso penal. Bien, todo mandamiento será escrito y contendrá
Uno, nombre y cargo de la autoridad que lo expide. Dos, indicación del funcionario o comisionado encargado de la ejecución. O sea, no puede emitir un mandamiento de manera abierta, decir a cualquier funcionario. No, tiene que establecerse con claridad qué tipo de funcionario. Funcionario de la policía, un funcionario del Comando General, un funcionario de la FELC-C, de la FELC-N, para que cumplan la encomienda que les está haciendo el juzgador. Nombre completo de la persona contra quien se dirija. O sea, contra quién se va a emitir ese mandamiento. Ya vamos a ver más adelante qué tipos de mandamientos. El objeto de la diligencia y el lugar donde deba cumplirse. Esto es muy importante, porque el mandamiento tiene que contener cuál es la orden del juez o de la autoridad competente que va a emitir ese mandamiento. ¿Cuál? En forma precisa y clara tiene que establecerse la diligencia en el mandamiento. Y la autoridad que va a ejecutar ese mandamiento tiene que circunscribir su función a esa orden que está escrita taxativamente en el documento llamado mandamiento. Y por otro lugar, tiene que establecerse también el lugar donde deba cumplirse. Por ejemplo, si me emiten un mandamiento de allanamiento con una X dirección o domicilio, donde se supone que se encontraría el imputado. Pero el imputado no se encuentra en ese domicilio, sino que fue detectado de que está en un domicilio a una cuadra más atrás. Y el funcionario policial quiere ejecutar con la misma orden judicial e ir al domicilio que no se encontraba inserto en el mandamiento. Entonces esa detención ya es ilegal y puede servir de base para la interposición de una acción de libertad, una acción constitucional de libertad. Previamente se habrá que tener que hacer un reclamo ante el juez contralor de las garantías constitucionales, ante el juez instructor. Pero si éste desecha el reclamo, entonces puede dirigirse ante un juez constitucional vía acción de libertad. 5. El proceso en el que se expide. Tiene que señalarse de qué caso, de qué proceso se emite ese mandamiento. Eso no puede estar sin determinarse. En el mandamiento tiene que figurar qué caso es y qué proceso. 6. El requerimiento de la fuerza pública para que preste auxilio necesario. Entonces, puede ser de que haya un mandamiento de allanamiento para que se lo detenga a X persona y el tipo a quien se lo tiene que detener ofrece resistencia y es más, sus familiares salen con algún tipo de armas contundentes, tal vez hasta el vecindario se oponga al cumplimiento de ese mandamiento. Entonces, en el mandamiento se establecerá de que en caso de que sea necesario, la fuerza pública puede prestarle auxilio. Podrá llamar entonces al 110, podrá llamar al batallón de policías de acuerdo a las circunstancias en las que se esté desenvolviendo el cumplimiento de ese mandamiento. 7. Lugar y la fecha que se expide. También es muy importante, porque puede ser que el juez establezca un lapso de tiempo en el cual se deba cumplir ese mandamiento y que no sea con fecha abierta. Y finalmente la firma del juez. Entonces, si el mandamiento emitido por la autoridad jurisdiccional o fiscal correspondiente carece de alguno de estos elementos, ese mandamiento es nulo y puede ser objeto de reclamo
volvemos a insistir, a través del juez contralor de garantías constitucionales o en un tribunal constitucional. Ahora sí, clases de mandamientos. El juez o tribunal podrá expedir los siguientes mandamientos. De comparendo para citar al imputado a efectos de que preste su declaración, así como a los testigos y peritos. Ese mandamiento tiene que llevar la advertencia de expedirse mandamiento de aprehensión en caso de desobediencia. Creo que alguien me preguntaba eso en anteriores clases. ¿Qué pasa si es que el imputado no se presenta? O el testigo de igual manera hace caso o no hace caso o demuestra una actitud renuente a presentarse, y lo propio el perito. Entonces, en el mandamiento se debe establecer una cláusula que diga que en caso de incumplimiento a este llamado de la autoridad judicial, se emitirá el correspondiente mandamiento de aprehensión. Segundo, de aprehensión en caso de desobediencia o resistencia a órdenes judiciales. Tercero, de detención preventiva. ¿Qué significa esto? Cuando se ha procedido en audiencia a la determinación de las medidas cautelares y en esas medidas cautelares se ha dispuesto la detención preventiva, entonces el juez ordena la emisión del mandamiento de detención preventiva. Esto es la orden para conducir al imputado a un recinto carcelario que el juez haya establecido. 4. De condena. Entonces, cuando ya ha transcurrido todo el proceso en sus diferentes etapas y en la sentencia que es de carácter condenatorio ha quedado ejecutoriado, no existen más recursos a los cuales recurrir, entonces lo único que queda ya es la ejecución de la sentencia. Y para ello el juez ordena la emisión del mandamiento de condena. Puede ser de que el imputado ya esté prestando una detención en carácter preventivo, perdón. Entonces el juez en ese mandamiento de condena puede establecer el cómputo, la compensación de que va a existir de los días que ha estado detenido preventivamente para que se puedan considerar en el mandamiento de condena por los días que él ha sido condenado. El mandamiento de condena también tiene que establecer, obviamente, a qué tiempo se lo ha condenado al imputado. 2 años, 3 años, 4 años. Hace la conversión y lo fundamental es de que tiene que establecer desde qué fecha hasta qué fecha se computará el cumplimiento de esa condena. Entonces, eso ya no es facultad del gobernador o del encargado de la prisión donde se encuentra, como antes se hacía. Y de ahí que cuando ya el imputado concluía con su condena y solicitaba ser liberado, el gobernador se daba el tupé de decir, a ver, vamos a estudiar su caso, si efectivamente ha cumplido o no ha cumplido, y todo era por excepcionar lo que sabemos. En cambio, ahora no. El propio mandamiento de condena establece, por decirles, del 1 de febrero de 1924 al 1 de febrero del 2024, al 1 de febrero del 2028. Entonces, llegado el momento, el 1 de febrero del 2028, el gobernador tiene que
disponer la libertad de la persona detenida, sin ningún tipo de objeción. Y si hubiera alguna objeción, entonces el imputado, el interesado, puede acudir ante el juez. ¿Ante qué juez recurrirá para hacer su reclamo por una detención ilegal? ¿Ante el juez de instrucción? ¿Ante el juez que lo ha sentenciado? No, ante el juez de condena. Él es el que tiene que asumir el tratamiento de su reclamo. 5. De arresto. ¿Qué significa esto? De que por ejemplo, cuando existe un hecho delictivo ocurrido en forma pública y hayan varias personas que han podido presenciar ese hecho, y en la cercanía se ha detectado también al probable o al sospechoso autor del hecho delictivo, pero no se ha podido establecer con claridad meridiana de quiénes son testigos, quiénes son partícipes, quiénes son los autores. Entonces, ¿qué hace la policía? La policía los arresta y los conduce a oficinas, ya sea de la FEC, de sustancias controladas, o en su caso, digamos, a la oficina de la policía para el tema de, de violencia. Entonces, ahí los puede interrogar en forma verbal para establecer cuáles son los testigos, cuáles son los partícipes, cuál es el autor. Ahora, ¿este arresto será indefinido? No. Solamente 8 horas, máximo 8 horas. Concluidas esas 8 horas, tienen que elevarle el correspondiente informe al fiscal, ya haciendo un detalle de la labor, las diligencias que ha podido efectuar la policía. Y el fiscal es el que dispondrá si es que pueden disponer de su libertad a los arrestados, o puede conducirlos ante el juez de garantías, ante el juez de instrucción, para que el juez determine su liberación o el mantenimiento de su detención después de una audiencia de aplicación de medidas cautelares. 6. De libertad provisional. No, yo no entiendo, no he encontrado todo lo que conozco, salvo que se me haya pasado, pero libertad provisional, no encuentro esa figura. Esa figura había, sí, libertad provisional en el anterior sistema procesal. ¿Pero a qué se refiere esta libertad provisional? Mientras que se tramite el proceso penal. No. Cuando el juez dispone la libertad después de una audiencia de medidas cautelares, el juez dispone la libertad plena. No hay una libertad provisional. Entonces, no sé a qué se ha podido referir ese tipo de libertad. 7. De libertad en favor del sobreseído o del declarado absuelto y del que haya cumplido la pena impuesta. Es absolutamente claro. Si una persona ha estado detenida durante la investigación del proceso y en la parte final de esta etapa de investigación o la etapa preparatoria, el fiscal ha dispuesto el sobreseimiento del imputado, no puede mantenerlo en detención. Tiene que disponerse su libertad, la libertad del sobreseído. De igual manera, en el curso de todo el proceso, el imputado inicialmente y después el acusado ha sido declarado absuelto. Entonces el juez, al momento de declarar,
la absolución tiene que disponer la libertad inmediata del absuelto y del que haya cumplido la pena impuesta. Igual. Inciso 8. Mandamiento de incautación para incautar, por ejemplo, instrumentos que hayan servido para la comisión de hechos delictivos de sustancias peligrosas, de organizaciones criminales, de actos de corrupción pública. De secuestro para incautar algunos igual elementos que se consideren que son parte de la comisión de un hecho delictivo, en otros delitos de carácter ordinario. Y de allanamiento y registro o requisa. Este último es uno de los más utilizados, ¿no? Cuando el imputado o no se encuentra presente en el lugar donde tiene que ser sometido a investigación, o que está rehuyendo su captura para que pueda ser conducido a prestar una declaración. Y al margen del allanamiento, entonces también el juez puede, no necesariamente, puede disponer el registro y la requisa. El registro de todo el lugar donde se encuentra o donde ha sido detectado el imputado, y la requisa, que significa es la acumulación de todos los objetos que hayan servido para la comisión del hecho delictivo, de acuerdo al caso en concreto. Bien. Doctor, perdón. Sí, Cosa. adelante. En el numeral 5, el arresto, dice, usted indicaba que hay un arresto por la policía y Sí. supongo, como estamos hablando de los mandamientos del juez, entonces quería preguntarle, ¿cuál es la diferencia entre el arresto que hace el policía y el arresto que ordena el juez? El arresto que hace la policía se refiere a la acción directa. Nosotros sabemos que hay 3 tipos de poner en conocimiento del fiscal la comisión de un hecho delictivo, ¿verdad? Uno es la denuncia, otro es la querella y otro es la acción directa de la policía cuando ha podido ser informada o haya conocido la comisión de un hecho delictivo. Entonces, la policía inicialmente tiene la facultad de proceder a ese arresto cuando no se han identificado a plenitud a los autores, a los partícipes o a los testigos que estén en el lugar del hecho delictivo. Pero el fiscal puede emitir también un mandamiento, y no solo de arresto, sino de detención, cuando en el hecho existan las posibilidades de fuga o de obstaculización del proceso, y que la pena por el delito que se ha iniciado el proceso de investigación, la pena mínima sea de 2 o más años. Esa es la diferencia entre el arresto efectuado por la policía y el arresto ordenado por el fiscal. Ahora, normalmente el arresto lo hacen los funcionarios policiales, pero tienen que, después de las 8 horas que les permite la ley, informar inmediatamente al fiscal para que tome las medidas del caso. Si se pasaran de las 8 horas, a veces lo hacen, entonces ustedes pueden, los afectados a través de sus abogados, por supuesto, pueden hacer su reclamo correspondiente al fiscal, al juez o a través de una acción de libertad ante un juez constitucional. Esa es la diferencia. Muy bien, gracias, doctor. Y otra consulta. Doctor, sí. En el anterior artículo, en el 127, indicaba que se puede adquirir copias de informes, de certificados, y mi pregunta es, ¿cómo puedo yo, como particular, acreditar la legitimidad para obtener estas copias y estos informes? Ese era el gran problema que les había explicado.
de que, a ver. Ya. La última parte del 137 dice, copias, informes, certificaciones cuando sean pedidas por una autoridad pública o por particulares que acrediten el interés legítimo, que acrediten legítimo interés en obtenerlas. Entonces había muchas interpretaciones de parte de los jueces, porque no es clara la norma, qué es lo que se puede considerar un legítimo interés. Entonces muchos jueces manifestaban, no, que tiene que tener alguna relación con el caso en sí. Pero ¿qué tipo de relación? Y no sabían respondernos. Entonces, si usted manifestaba, por ejemplo, con el ejemplo que ya nos había anticipado, de que precise esos documentos para poder asumir defensa en otro caso que le han abierto o pretenden abrirle con los mismos documentos, el juez podría considerar con un poco de lógica que efectivamente ese es un interés legítimo. Ahora, para que el juez pueda considerar ese interés legítimo como viable, entonces ustedes tienen que explicarle bien cuál es la finalidad de la obtención de esos documentos. Y el problema es que acá hay un tratamiento muy dispar, discriminatorio. La autoridad pública no puede obtener esos documentos sin necesidad de acreditar ningún interés. Y el particular no, tiene que acreditar primero el interés legítimo. Pero vuelvo a reiterar, si ya hay una posición a través de la judicatura y entiendo que hay algún protocolo sobre este particular para que los jueces no sean tan inflexibles en exigir que previamente se acredite el interés legítimo de la persona que quiere obtener sus documentos, tomando en consideración además de que un expediente, un legajo de documentos emergentes de un proceso penal es de carácter público. No es un legajo secreto. Su tratamiento, el procesamiento puede tener un carácter secreto siempre y cuando así lo determine el fiscal con autorización del juez. Pero ya los documentos que están figurando, que ya están dentro de algún archivo, de algún libro, ya adquieren la calidad de documentos públicos y por lo tanto pueden ser obtenidos sin mayor problema. Entonces, más o menos ese ha sido el entendimiento para que haya una flexibilidad en la obtención de estos documentos. Muy bien, doctor. Gracias. Una última consulta. Bueno, le habla Rodolfo Gavino Calle nuevamente. Ya sé quién es. Dígame eso. En el artículo 123 nos indicaban que hay, en todo caso, son 3 tipos de resoluciones. Sí. Porque en la primera parte dice resoluciones en forma de providencias, autos interlocutorios y sentencias. Entonces, Sí. ¿estoy en lo correcto? Las providencias también son resoluciones. Sí, sí, Muy bien, señor. doctor. Gracias. Y qué bien que tenga ese concepto, porque a veces suele ser pregunta de examen de grado. En alguna oportunidad he presenciado una pregunta de de uno de los jurados que decía, a ver, ¿cuántos tipos de resoluciones conoce usted? 2, señor. Autos interlocutorios y sentencias. Ah, caramba. ¿Y las providencias no son resoluciones? Y lo plantó al pobre postulante. Entonces tenemos que tener bien claros. Son 3 tipos de resoluciones: providencias de mero trámite, autos interlocutorios que resuelvan incidentes y excepciones, y las sentencias que resuelven el caso en sí. La emisión de una determinación de carácter definitivo, o por supuesto que existan los recursos que la ley confiere. Esos tipos son las resoluciones. De ese tipo son las resoluciones: providencias, autos interlocutorios y sentencias. ¿Ok? Bien, ahora... Usted indicaba que los autos interlocutorios se pueden incidentar. Las sentencias se pueden hacer con recurso de apelación restringida.
En Sí, todo caso, las resoluciones de providencia, ¿con qué recurso puedo la preparar? reposición se llama. Muy bien, doctor. Reposición. Muy Esto bien. ya lo vamos a tomar con detenimiento al momento que establezcamos y estudiemos la parte de la impugnación. Ahora, no es tan difícil este primer recurso, ¿no? La reposición. Simplemente es decirle al juez, señor juez, se ha equivocado en este asuntito de mero trámite, corríjalo. Y el juez no necesita sustanciarlo ni poner en conocimiento de la otra parte. Simplemente revisa, dice, ah, sí, caramba, me había equivocado. Ya, lo corregimos, lo reponemos. Ya está. Y no hay ningún recurso ulterior contra esa determinación. Simplemente además sirve para los aspectos de mero trámite, aquellos que están destinados a encaminar la buena marcha del proceso, pero no determinan la resolución de un incidente o de una excepción. Muy Un bien. segundito, por favor. Muchas gracias. Hola. Bien, ahora entramos a los plazos sumamente importantes que tienen relación a los efectos de controlar el principio de preclusión y los actos o inclusive los recursos que tienen que interponerse en determinado tiempo. Si no los interpones en ese tiempo establecido por la ley, ya no te dan curso al recurso con el que pretendes mejorar tu situación jurídica. Por eso la norma señala, los plazos se computarán solo los días hábiles, salvo que la ley disponga expresamente lo contrario, o que se refiera a medidas cautelares, en el caso en el cual se computarán días corridos. ¿Cuáles son los días hábiles? Los que la ley señala. Los días hábiles son de lunes a viernes, o sea, los días laborales. Pero esa su excepción tiene en lo referente a las determinaciones de medidas cautelares. ¿Y por qué esta diferenciación? Porque se está jugando un valor sumamente importante, un derecho y una garantía fundamental que puede ser la libertad de una persona, el derecho de locomoción. Y por eso ha establecido la ley que cuando se trate del tratamiento de la posibilidad de una norma de coerción que afecte el principio de locomoción del imputado, entonces este tiene que ser tratado inmediatamente. Inmediatamente. Entonces, cuando se refiere a medidas cautelares, se computan días corridos y la audiencia tiene que efectuarse en un plazo no mayor de 48 horas o 2 días. Entonces, se computa días corridos. Es más, si es un viernes que se ha determinado una imputación formal, en la audiencia de medida cautelar se la tiene que efectuar el domingo. Y para ello hay juzgados de turno en lo penal que pueden asumir el conocimiento de esa medida cautelar solicitada. Plazos comunes, expresamente determinados en este código, empezarán a correr a partir de la última notificación que se practique a los interesados. Por ejemplo, en un caso se ha emitido una imputación formal contra Julio Iglesias por el delito de violación. Pero sucede que a través de la investigación se ha determinado también que ha sido partícipe de ese delito Vicente Fernández. Entonces, se amplía esa imputación formal en su contra y recién a partir de la notificación
con esa imputación formal, empiezan a correr los 6 meses que establece la norma sobre la duración de la etapa preparatoria. Esos son los plazos comunes. Los plazos comunes también son aquellos que a los efectos de la interposición de un recurso se notifica a ambas partes en forma casi simultánea, pero ambas partes tienen el plazo común. Por ejemplo, para la apelación restringida, 15 días. Para el recurso de casación, 6 días, 5 días. Para apelar de la resolución que resuelve un incidente o una excepción, 3 días. Son plazos comunes y comenzarán a correr a partir de la última notificación que se practique a los interesados. Ahora, los plazos solo se suspenderán durante las vacaciones judiciales y podrán declararse en suspenso por circunstancias de fuerza mayor, debidamente fundamentadas y que hagan imposible el desarrollo del proceso. Por ejemplo, a efectos de la prescripción, ¿se acuerdan que hemos tomado como una excepción la prescripción de un delito por el transcurso del tiempo, determinado tiempo? No cuenta las vacaciones judiciales. O sea, usted está queriendo de que el juez declare prescrita la acción penal por el transcurso del tiempo, de un delito de robo, por decirles. Entonces, la prescripción por el delito de robo se da que hayan transcurrido 6 o más años. Y usted los ha contabilizado, dice, sí, ya han pasado 6 años. Y presenta su solicitud. Pero no ha contado ni ha computado de que en esos 6 años, por cada año hay un mes de vacaciones judiciales. Entonces, ¿operó o no operó la prescripción? No. Porque si sumamos un mes por cada 6 años, serían 6 meses, medio año. Y usted ha planteado como si los 6 meses ya hubieran operado. Entonces resulta que en el cómputo matemático solamente son 5 años y 6 meses. Y el juez le niega. Entonces tienen que considerar, tienen que tomar muy en cuenta para el cómputo, para los efectos de una prescripción, el tema de las vacaciones judiciales. De otra parte, dice, podrá declararse en suspenso por circunstancias de fuerza mayor debidamente fundamentadas que hagan imposible el desarrollo del proceso. ¿Qué pasa? En algunas ocasiones hay alteraciones del orden público que impiden que un proceso penal pueda desarrollarse normalmente. De tal manera es el desacato al orden público de que prácticamente jueces y partes, imputados y querellantes están impedidos de ejercer las facultades que la ley les confiere. Entonces, ¿qué puede hacer el juez? Puede el juez declarar en suspenso los plazos, el cómputo de plazos. También ha habido de carácter general una suspensión dispuesta por el Tribunal Departamental de Justicia, y entiendo también que ha sido por el Tribunal Supremo de Justicia cuando hubo la epidemia del COVID. Y es más, se tuvo que suspender, creo que por aproximadamente 1 o 2 meses por el encierro que hemos sufrido. Entonces se suspendieron los plazos. Y esos plazos ya no contaban a los efectos de una probable prescripción. Renuncia o abreviación de plazos para resolver. Renuncia o abreviación. Las partes, ¿quién son las partes? Los sujetos procesales. El Ministerio Público, los acusadores y el acusado
o imputado. Las partes en cuyo favor se establece un plazo podrán renunciar o abreviar el mismo mediante expresa manifestación de voluntad. ¿Qué significa eso? Que a través de la oralidad en la propia audiencia donde se les haya concedido el plazo consiguiente, pueden manifestar de que no necesitan ese plazo, o el plazo que ha fijado el juez es muy exagerado y que ellos necesitan simplemente un par de días o 3 días para cumplir con una determinación del juez en el plazo que les haya concedido. Podrán renunciar también a ese plazo y manifestarle al juez en forma expresa y decir, señor juez, no necesitamos ese plazo. Vamos a cumplir con esta circunstancia, con esta emergencia que usted ha determinado. Ahora bien, plazos para resolver. Salvo disposición contraria de este código, el juez o tribunal 1 dictará las providencias de mero trámite en el plazo de 24 horas de la presentación de los actos que las motivan. 2. Resolverá los incidentes y dictará autos interlocutorios dentro de los 5 días de contestada la actuación que los motiva y vencido el plazo para contestarla. Y 3. Pronunciará en la misma audiencia la sentencia, los autos interlocutorios y providencias que les correspondan. Ahora, esto es también muy importante y se da permanentemente. Control de la retardación de justicia y duración máxima del proceso, en el artículo 133 del Código de Procedimiento Penal. Primero, tenemos duración máxima del proceso, 3 años. Contados desde el primer acto de procedimiento. ¿Cuál es el primer acto de procedimiento? La citación a la persona, al sospechoso, a quien se tiene por posible autor del hecho delictivo. Salvo el caso de rebeldía. Entonces, cuando es declarados rebeldes a partir de la publicación de la declaratoria de rebeldía. ¿Qué dice el segundo parágrafo? Las causas de suspensión de la prescripción, ¿se acuerdan que hemos analizado los casos de interrupción y suspensión de la prescripción? Ahora estamos hablando de suspensión. Suspenderán el plazo de duración del procedimiento y cuando desaparezcan estas causas, el plazo comenzará a correr nuevamente, computándose el tiempo ya transcurrido. En la interrupción se interrumpió el plazo de la prescripción y una vez que se han superado las motivaciones, empieza a correr nuevamente el plazo. Pero no se computa el tiempo transcurrido anteriormente. En el caso de la suspensión, sí se computa el tiempo ya transcurrido. Vencido el plazo, el juez o tribunal del proceso, de oficio o a petición de parte, declarará extinguida la acción penal. ¿Cuándo? Cuando ya han pasado los 3 años de la duración de la etapa del proceso. Del proceso en general, de todo el proceso. 3 años. Extinguida la acción penal. Ahora, mucho cuidado, porque vuelvo a reiterar, tienen que considerar las vacaciones judiciales y los casos en los cuales por fuerza mayor o por casos extraordinarios se han suspendido los plazos. Entonces tienen que computar con mucho cuidado cuando soliciten la extinción de la acción penal por duración máxima del proceso. La extinción de la acción en la etapa preparatoria. ¿Qué dice la norma? La etapa preparatoria deberá finalizar en el plazo máximo de 6 meses de iniciado el proceso. Cuando la investigación sea compleja en razón de a que los hechos se encuentren vinculados a delitos cometidos por organizaciones criminales, el fiscal podrá solicitar al juez de la instrucción la ampliación de la etapa preparatoria hasta un plazo máximo de 18 meses.
sin que ello signifique una ampliación del plazo máximo de duración del proceso. O sea, esa ampliación se tiene que dar dentro de los 3 años. O sea, tiene que ser establecida en el plazo de los 3 años. O sea, no es que porque se haya dado la ampliación, se va a recorrer esos 3 años y considerar la ampliación más los 18 meses más que haya dado el juez. No, señor. Se computa los 3 años de privación o de duración de la etapa preparatoria, con o sin ampliación. Si vencido el plazo de la etapa preparatoria, esos 6 meses, el fiscal no acusa ni presenta otra solicitud conclusiva, ¿cuáles son las solicitudes conclusivas? Acusación, sobreseimiento y aplicación de salidas alternativas. Si el fiscal no presenta ninguna de las 3, dice la norma, el juez conminará al fiscal de distrito, esto es al fiscal departamental, para que lo haga en el plazo de 5 días. O sea, le dice, señor fiscal departamental, el fiscal a cargo de esta etapa preparatoria, en este caso, habiendo transcurrido los 6 meses que establece la ley para duración máxima, no ha emitido ningún tipo de requerimiento conclusivo. Entonces, le otorgo a usted el plazo de 5 días para que usted emita ese requerimiento conclusivo. Transcurrido ese plazo sin que se presente solicitud por parte de la Fiscalía, entonces el juez declara extinguida la acción penal. Pero hay una salvedad que también lo hemos visto. Salvo, dice, que el proceso pueda continuar sobre la base de la actuación del querellante, sin perjuicio de la responsabilidad personal del fiscal de distrito. El incumplimiento de los plazos establecidos en este código dará lugar a la responsabilidad disciplinaria y penal. Disciplinaria es una responsabilidad interna, hay un proceso disciplinario a cargo de otro fiscal donde se hace un pequeño sumario y ahí se determina que si efectivamente ha habido retardación de justicia por parte de la fiscalía y entonces lo sancionan al fiscal, puede ser suspensión sin goce de haberes o hasta destitución misma de su cargo. Y en la vía penal lo pueden enjuiciar. ¿Por qué delito? Incumplimiento de deberes y retardación de justicia. Cooperación interna, cuando sea necesario, ya es cuestión de leer nomás esto, y todas los sordos y órdenes instruidas indicarán el pedido concreto. ¿Qué significa la cooperación interna? Cuando hay algunos actos que se tienen que realizar en otro asiento judicial, vale decir, se está haciendo una investigación en La Paz, pero hay algunas diligencias que se tienen que practicar en Santa Cruz o en Cochabamba. Entonces, eso se puede hacer a través de la cooperación interna. Es decir, la autoridad que está conociendo el caso en La Paz puede dirigirle un exhorto a un juez o a un fiscal de la ciudad de Santa Cruz para que pueda efectuar esa diligencia y cumplida esa diligencia remitir al fiscal para que el fiscal pueda tener en su legajo de investigatorio y pueda considerarlo al momento de emitir su requerimiento conclusivo. Bien, ahí quedamos. Creo que el Stronger ya ha entrado, ojalá que gane. Soy bolivarista, pero bueno, hay que apoyar al equipo nacional. Nos vemos el día jueves. Una consultita, perdón. ¿Quién habla? Cuando no, habla Rodolfo Gavino Cali nuevamente, una Otra vez, consultita. Rodolfo. Yo creo Lo que que pasa es vamos a tener una reunión privada. Ya, doctor. Dime, No, no, dime nomás, es un chiste. lo que pasa es que muchas veces la etapa preparatoria no termina en los 6 meses. Por Y eso tienen esa figura de la extinción de la acción penal. Para eso.
Es por eso se llama control de retardación de justicia. Y no es que ustedes tengan que resignarse, ay no, que el caso, no. Inclusive ahora los jueces e instructores que controlan a los fiscales en relación al plazo, ya les mandan un recordatorio al fiscal, le dice, señor fiscal, en este caso, en un par de días, una semana, se le va a cumplir su plazo de los 6 meses. Ya. Entonces ya no es como antes, el fiscal lo tiene, qué sé yo. No, ustedes ya tienen que plantear la extinción de la acción penal por retardación de justicia, salvo que hayan algunas otras diligencias que ustedes no hayan podido advertir. Por ejemplo, la ampliación de una imputación formal y han considerado simplemente que los 6 meses han corrido con la notificación al imputado, al primer imputado, y no han considerado que la ampliación y que el plazo corre a partir de la notificación con el último imputado, no con el del primero. Puede ser también de que hayan habido casos de suspensión de ese plazo, como ya acabamos de manifestar, por razones extraordinarias, alteración del orden público, alguna epidemia, qué sé yo, y no hayan contabilizado eso. Pero tienen ustedes que contemplar que la duración máxima de la etapa preparatoria son 6 meses. Y el fiscal puede pedir una ampliación de esa etapa, pero son máximo por 18 meses. ¿Y en qué casos? Casos cuando hay organizaciones criminales, no es en cualquier caso. Entonces tienen esa facultad. Yo no he visto que haya todavía así, ¿cómo se llaman? Etapas preparatorias que vayan más allá de los 6 meses. No, ahora ya hay un control jurisdiccional muy fuerte, muy fuerte. Y los fiscales están permanentemente viendo sus plazos, tanto en su control informático, que también les indican en su control informático que tienen una aplicación en su sistema que les dice tal caso se ha iniciado en tal fecha y ya está a punto de concluirse. Y la computadora les informa a los fiscales, todos los fiscales ya tienen ese instrumento, esa herramienta más, para no estar arguyendo, ay, que tengo 1000 casos que tengo que atender y que por eso es que me ha vencido el plazo. Entonces, no hay manera de que ahora, en la actualidad, los fiscales puedan tener una etapa preparatoria más allá de ese plazo. Si ocurriera, tienen la facultad de interponer una excepción de extinción de la acción penal por máxima duración de la etapa preparatoria, cuando estamos en la etapa preparatoria, y del proceso cuando estamos en el juicio oral. ¿Ok? Bueno, quedamos. Creo que ya está perdiendo los troncos. Muy bien, gracias, doctor. Muchas gracias. No, ¿por qué? Nos vemos el jueves. Hasta luego. Que les vaya bien. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor. Buenas Hasta noches. luego. Buenas Hasta el noches. jueves, doctor. Hasta el jueves, doctor. Hasta el jueves.